Abismo, conexión con el misterio, con Nacho Navarro, en Aragón Radio. El agua ha sido utilizada por culturas de todo el mundo, de todos los rincones del planeta, como un elemento con poderes, con propiedades curativas. Aliviaba dolores, enfermedades, potenciaba la energía, la concentración e incluso se utilizaban minerales, piedras para pasarlos por este líquido y de esa forma convertirlos en elementos de poder, en elementos de grandeza. Y está llena de leyendas, con los oasis de Shiva donde hablaban de esas aguas legendarias, donde Cleopatra se bañaba y buscaba una belleza eterna, la eternidad del agua, la belleza eterna. Las propiedades medicinales y las propiedades llenas de leyendas, que todavía hoy encontramos reductos en el mundo que siguen utilizando esos beneficios milenarios. Así que atentos porque comienza Abismo en Aragón Radio. Muy buenas noches desde la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, aquí en este programa streaming FM variado, la radio se puede ver, así que estamos reunidos en una mesa para hablar de este elemento tan característico, tan sanador y que sobre todo en nuestro país también tiene esos lugares, esos balnearios desde la antigüedad, esas pequeñas fosas que encontramos, donde hay quien asegura incluso efectos milagrosos de las propias aguas. ¿Quién sabe? Vamos a hablar de ellos. Así que abrimos mesa con Daniel Higueras. ¿Qué tal estás? Buenas noches. Buenas noches, chicos. Hoy a hablar de un elemento indispensable para la vida y quizás también, como cuentan esas viejas historias, la fuente de esa eterna juventud, ¿no? Y para la muerte también el agua se ha utilizado mucho. Silvia Ladrero, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya desde tiempos de Hipócrates se demostró que el agua podía sanar, podía curar muchas enfermedades, así que vamos a descubrir hoy muchos tipos de aguas, no solo naturales. Rafael Balaguer, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien, encantado de compartir una noche más con todos vosotros y hablando pues de ese mágico elemento que de hecho nos llega desde los límites del universo, porque el agua, pues, bueno, es que más contacto con el origen podemos tener que tocando el agua, ingiriendo el agua, porque cuando bebemos un vaso de agua estamos ingiriendo el mismo Big Bang, así que no hay nada más emocionante que hablar del agua. Pues qué más legendario también que los propios templarios y nuestro caballero de honor, don Jesús Guerrero, ¿qué tal estás? Bien, la verdad es que bonito tema, una vez más, el que se ha elegido en Abismo. El agua siente, el agua memoriza, el agua absorbe, transforma energía y además tiene también la capacidad de liberar de enfermedades físicas, mentales, emocionales y espirituales. Pues la espiritualidad tan importante también para el mundo de casi medicina, podemos llamarlo. Bueno, desde luego, y como ya sabemos con nuestro gran amigo Miguel Botella, precisamente el agua supuso un cambio muy importante en la medicina, en el mundo de la salud, gracias en nuestra sociedad a pues, todo el paso de los musulmanes por nuestra península, ¿no? Que fueron los que desarrollaron esas canalizaciones y los que normalizaron el uso del agua en las casas. Algo muy importante y que siempre debemos tener cerca es la clave para superar todos los concursos de supervivencia que existen en el mundo. Y fíjate que yo voy a comenzar hablándoos de un agua sanadora, pero que no es natural, sino que es un agua compuesta y preparada por el ser humano y que seguro que la recordáis muchos en vuestras casas, de vuestras abuelas quizá, y es el agua del Carmen, ¿sí? Todos lo tenemos en mente. Sí, los frascos. Claro, era algo... Bueno, mi abuela lo tenía siempre en el cajón y fijaos, voy a leeros un anuncio, ¿no?, del agua del Carmen que dice: excitaciones bruscas, desvanecimientos, espasmos, crisis nerviosas, indigestiones, vómitos, sustos. La verdadera y única agua del Carmen, de los carmelitas descalzos de Tarragona. Bueno, pues esto era un botecito de cristal
pequeñito, yo recuerdo que era así pequeñito. Eso va dirigido a endemoniados. Bueno, a las mujeres sobre todo, fíjate que en las épocas en las que se llevaban esos corsés tan apretados y además cuando no había remedios contra los dolores de la regla o cosas así, bueno, pues se creía que tomando este preparado pues te curabas. Claro, ¿cómo no te ibas a curar? Puesto que tenía un 55% de etanol. Yo le decía, ya, pero ¿cómo te puedes tomar eso? Pues a mí me sienta muy bien, me decía. Claro, y efectivamente. Por la mañana un vaso. No, te lo tenías que Diluir. tomar a cucharaditas. Era unas 3-4 veces al día diluidas en agua. Y bueno, tenía los siguientes ingredientes: manzanilla, hierba luisa, tila, angélica, hisopo, coriandro, menta, canela, nuez moscada, anís, azahar, corteza de naranja, bergamota, romero y eucalipto, más el 55% restante de etanol. O sea, es como el Jägermeister. O parece una colonia. Pero, Diríamos, ambos puede ser. bueno, de graduación nos aleja mucho. Y esto pues se utilizaba para todo. ¿Tú lo has probado? Yo sí que la he probado. Sí, claro. Yo sí que la he probado y me acuerdo, tenía un conocido que le llevaba en un barrilito de madera y la bebía así alegremente. Qué tiempos, ¿verdad? Qué Pero tiempos, al final sí, sí. todas nuestras antepasadas seguro que lo tenían ahí. Me recuerda en el como cajón. si los San Bernardos llevaran agua del Carmen también ahí. Pero mira, es el poder también milagroso, ¿no? Que podían decir la propiedad que tenía estas aguas bendecidas, creadas, porque incluso en la antigua Roma, ¿te acuerdas cuando hablábamos con el profesor Antonio Mostarac, donde decía que las reliquias se pasaban también por recintos con agua, donde tocaban las reliquias por contacto? Ponían un hueso, por ejemplo, de un santo, se pasaba el agua y tú la tocabas y era lo mismo que tocar al santo, llevarte las diferentes muestras, y eso desde épocas antiguas ya lo hacían. O sea, como el agua como un transmisor también, lo que hemos hablado tantas veces de las reliquias por contacto, también se considera una reliquia sagrada. Y el agua, Rafa, siempre hay la misma cantidad de agua en el planeta. Sí, por supuesto. En la Tierra tenemos más o menos la misma cantidad de agua y en realidad hay que decir o recordar que esta cantidad de agua nos viene en buena parte de los límites del sistema solar. El agua llegó a la Tierra, prácticamente el 90% del agua de la Tierra es de origen extraterrestre, nos viene de la región más extrema de la influencia del Sol, es la nube de Oort donde están los cometas, son cuerpos fósiles de la formación de nuestro sistema solar, pequeñas o grandes, enormes bolas de gas, nieve, roca, polvo, materia orgánica, esto es muy importante. Y alrededor de todas las estrellas tenemos esta estructura, esta nube de Oort, tan rica en agua que finalmente es la fuente, nunca mejor dicho, del agua acumulada en el sistema solar interior en nuestro caso. ¿Qué es lo que ocurre? Que en las primeras épocas de formación del sistema solar, parte de esta nube de cometas pues colapsó hacia el interior del sistema y pudo ir impactando contra los diferentes cuerpos que se estaban agregando en ese momento. Estamos hablando de hace unos 5.000 millones de años aproximadamente, 4.500, 5.000 millones de años, 4.700 millones de años, por ahí. Entonces, pensamos que estos cuerpos tan ricos en agua y materia orgánica pues pudieron aportar precisamente a estos cuerpos planetarios en formación toda esta sustancia mágica, maravillosa, indispensable hasta donde sabemos hoy, o prácticamente indispensable para la vida, aunque ahí podríamos introducir ciertos matices. La vida pues no es que necesite el agua de forma obligatoria para sobrevivir, para aparecer, pero sí que en presencia del agua, que la vamos a considerar un disolvente biológico universal, sí que es más fácil que se produzcan las reacciones de química orgánica complejas necesarias para potenciar el nacimiento, el advenimiento de la vida y luego su supervivencia. Eso es muy importante. Que en una región de un sistema planetario, como en este caso el nuestro, pues haya un planeta rico en agua, pues eso va a ser pues un crisol maravilloso alquímico para favorecer ese origen de la vida, pero insisto, con una sustancia, una molécula, 2 átomos de hidrógeno, 1 de oxígeno, que nos va a venir desde la región más remota de nuestro sistema y atención, parte de esos elementos formarán parte de la nebulosa presolar en donde se va a gestar el nacimiento de nuestra estrella y que realmente cuando nos bebemos un vaso de agua, esos átomos de hidrógeno nos están remitiendo
poco después del mismo origen del cosmos. ¡Qué bonito! Es impresionante porque, claro, justo en ese instante del Big Bang, en esa singularidad, esto es muy bonito, una singularidad es un punto del espacio y el tiempo en el que nos fallan todas las leyes de la física que conocemos. Así que es una manera muy elegante de admitir que no tenemos ni idea de qué ocurrió exactamente. Vamos arañando pistas al cosmos, pero aún no lo sabemos. Pero claro, solo en un instante de la historia de nuestro cosmos hubo suficiente energía como para, atención, de la nada crear alguna cosa. Y parte de ese origen es el hidrógeno, el elemento más simple y más abundante del cosmos. Que eso lo tengamos como parte de la molécula del agua y que luego una especie más o menos inteligente como Homo sapiens reflexione sobre la naturaleza del universo y llegue a la conclusión que el agua nos puede curar, nos puede sanar. Oye, ¿cómo no nos va a sanar algo que está en el origen de la vida misma, algo que está en el origen del propio universo? Así que, claro, cuando todos pues bebemos un vasito de agua, cada gota cuenta porque en esa gota está el cosmos destilado. El origen. Bueno, hay un agua que se llama Origen. Sí, O sea que, sí. Mira, hace pocos meses, haciendo nuestros programas de Urbex, nos fuimos, Silvia y yo y Dani, a visitar uno de los balnearios que más me han impactado en España, abandonado, que era el de la Puda. Allí a las faldas de esa montaña mágica de Montserrat. Y nos llamó mucho la atención el olor. Bueno, el hedor, podemos decir, a ese azufre que emitía, pero el agua completamente transparente, preciosa, con un hedor brutal, horrible, e incluso casi inaguantable, diría. Estuvimos en una zona en concreto 10 minutos y salías casi con malestar. Pero a la vez eso se utilizaba como un elemento de beneficio. Sí, un balneario que tuvo su época de mayor auge entre el siglo XIX, principios del siglo XIX y la Guerra Civil. El tema es que hasta la reina Isabel II dicen, no hay nada que constate que haya estado verdaderamente allí, pero dicen que estuvo varias veces y que incluso bebió agua del balneario de la Puda. Un agua con mucho sulfuro, un agua muy intensa, como tú bien dices, con un olor muy potente. Podríamos asemejarlo quizás un poquito al del huevo podrido, ¿no? Es un olor muy fuerte, muy potente. No apto para personas sensibles, que sigue corriendo bajo esas corrientes habían dos que puntos, pasan por debajo. Uno al lado de una especie de molino que había como unas cascaditas y luego dentro del balneario subterráneas. ¡Wow! Que emitía eso, un olor tremendo. Es curioso porque el olor efectivamente se podría asemejar al de Se llegó huevo a beber, podrido. se llegó a embotellar y vender en Barcelona el agua de la Puda. Pues es que fíjate, el sabor dicen que es como el agua marina, que sabe igual. Nunca lo dirías, ¿verdad? Cuando No, la verdad es que no. hueles. La verdad que no. Pero es un lugar muy especial que además está O sea, ¿es potable cerca ese agua que de- pasaba? Sí, claro, Sí, sí. para eso está. Para eso está. Las aguas Yo no lo hubiese sulfuradas, probado, ¿eh? hay de dos clases de aguas sulfuradas. Unas son las cálcicas, cuyo origen es superficial y tiene alto contenido en sulfatos, magnesio y calcio, pero bajo contenido en sílice. Estas son de temperatura más fría y una elevada mineralización y baja radioactividad. Y luego están las otras, que son las sódicas, su origen profundo, bajo contenido en calcio y magnesio, pero alto contenido en sílice, justo al revés, de temperatura cálida, bicarbonatadas y cuentan con una baja mineralización, además de una elevada radioactividad. Y dices, bueno, ¿para qué se utilizaba este agua sulfurada? Bueno, pues por ejemplo, para algo que a todos nos vendría muy bien, que es para la calidad del cabello, las uñas, la piel, todo lo que tenga queratina, Ujú. pues nos va a favorecer siempre. Y el azufre, gracias a la composición rica en minerales, bueno, pues para todo el tracto digestivo. ¿Tú hubieses intestinal. bebido ese agua? A ver, pues la verdad, con Ah, ese olor claro, no me claro. apetece, pero si a mí me dicen que esto me va a beneficiar, sí me lo bebo. Pero que lo pruebe alguien antes. Pero al final estamos hablando de un agua que viene del interior, además junto a la montaña de Montserrat, ¿no? Que es Sí, sí. un lugar fastuoso, Bueno, ahora increíble, preguntamos mágico, aquí a que los aquí expertos en la nuestros dos montaña. compañeros lo conocen bien, que viven a las la faldas. falda de este... Sí. Ambos, en cada punto, Bueno, ¿no? de las montañas. Pero como dice Silvia, es que es potable, por supuesto. Mira, me acuerdo ahora mismo que hay un balneario muy importante en Mondariz, Sí. en el que hay una fuente, en el que la gente va a recoger garrafas de ese agua. Yo la he probado. No me atrevería a decir que sabe como a mar. Quizás
Es rara, no es agradable Pero el esa sabor. sulfurada también. Sí. Pero evidentemente tiene un sabor raro. Sin gas. No, gas no tiene. Y huele fuerte, huele intensa. Pero sí, se potabilizaba y se utilizaba, como tú bien dices, vimos allí bañeras para esos baños con ese agua porque mejoraba la piel. ¿Dónde? En la Puda. En la Puda. Qué lástima cómo está eso. Sí. Qué maravilla de escenario. Hay proyectos para recuperarlos, pero son muy costosos. Vas a proyectar a la zona inferior, que es maravillosa. Y me parece espectacular, ¿eh? Es un sitio que recomiendo ir con muchísimo cuidado porque está de mira, a mí no me toques, se está mucha hundiendo. Responsabilidad. No Sí. solo cuidado de que no te pase nada a ti, sino también de respetar el lugar. Sí, Es tiene puertas una históricas, joya. decimonónicas, es un sitio magnífico en un enclave precioso. ¿Podemos decir que está a los pies de una montaña mágica donde hay ríos subterráneos allí? Sí, por supuesto. Está al pie de, yo diría, uno de los entornos más sagrados de Europa e incluso pues me atrevería a decir que del mundo. Montserrat es una montaña absolutamente única. De hecho, a mí me gusta pues pensar en Montserrat, atención, como la roca más grande del mundo, porque en realidad toda la formación de Montserrat es el mismo tipo de roca, un tipo de conglomerado, una roca sedimentaria, y es muy interesante porque a fecha de hoy aún no tenemos muy claro cuál es el origen exacto, es decir, desde dónde procedía. Sí que sabemos que es material sedimentario, que era la desembocadura de un gigantesco río pues que desembocaba en esa zona hace más de 40 millones de años, y lo que no tenemos muy claro es si ese río fluía desde la zona que ocupan hoy las Islas Baleares o si venía desde el centro de Francia. Hay debates sobre eso, pero sí que a mí me gusta pensar en Montserrat como en la roca más grande del mundo. Alguien piensa que es Ayers Rock en Australia, pero no. Es Montserrat con esas formas tan maravillosas. Luego esa estructura pues podemos imaginarnos un depósito aluvial de un gran delta, de un enorme río. Luego, al cabo de millones de años, este delta pues sube, eleva su nivel y queda expuesto a la intemperie, y ahí sí el viento y la lluvia hacen esa erosión tan maravillosa. Es muy bonito, además, adentrarse en la misma montaña de Montserrat, porque por fuera pues más o menos la veremos de un color grisáceo. Pero atención, si visitamos las cuevas de Collbató, por ejemplo, que es donde los antiguos monjes de Montserrat iban a hacer allí pues sus oraciones, porque incluso hay una formación, pues una estalagmita muy interesante que bueno, pues se llama la Moreneta precisamente porque recuerda a la imagen que luego pues sería tan popular y tan venerada. Es en el interior de la montaña donde los primeros monjes iban a hacer sus oraciones, profundizar en la tierra, en ese útero cósmico, que atención, dentro de la montaña de Montserrat esas rocas son rosadas, es absolutamente fascinante, espectacular. También una cueva modelada por el agua, y la Puda surgió a raíz de pequeños terremotos, pequeños movimientos sísmicos que provocan pues una surgencia de esa agua sulfurosa desde capas muchísimo más profundas en ese punto, y que al descubrirse estas propiedades curativas o beneficiosas, pues claro, ya se explota comercialmente, y es algo que podemos asociar sin duda a este lugar tan mágico, tan maravilloso, tan místico, porque obviamente cualquier persona que lo contemple por primera vez en Montserrat, pues bueno, poco le va a faltar para admitir que aquella montaña tan maravillosa ha sido tallada por Dios, por los ángeles. Incluso hay investigadoras pues, que piensan que efectivamente no solo se trata de una formación natural, sino que se pueden apreciar en esas formaciones tan características pues ciertos detalles que podrían hacer pensar que incluso alguien las hubiera esculpido de manera artificial. Hay referencias a posibles civilizaciones pues, que podríamos asociar a Atlantes de manera muy general, civilizaciones antiguas hoy desaparecidas, pero bueno, son hipótesis muy, muy interesantes, y en cualquier caso es un lugar asociado desde siempre a esa mística, porque donde hay aguas sulfurosas también es posible que se produzcan ciertos fenómenos asociados a la aparición de luminarias, fenómenos físico-químicos, también que nos pueden facilitar la observación de un fenómeno muy esquivo que a veces está rayando la leyenda, que son, por ejemplo, los fuegos fatuos. Y en este tipo de fuentes sí que se han documentado este tipo de luminarias, fenómenos luminosos extraños, que por supuesto Montserrat no está exento de todo tipo de fenómenos luminosos. Incluso pues los días 11 de cada mes todavía hay grupos que se reúnen para ver pues ovnis o fanis, según la terminología más actual, y por supuesto es un lugar maravilloso, un lugar místico de peregrinación mundial. Por supuesto tiene sus fuentes de agua sagrada, aguas curativas. ¿Sabes que, perdón, sí. Como anécdota lo que ha dicho precisamente de esculpida, ¿no? Que parece esculpida, viniendo, a mí siempre me lo parece, dirección Montserrat desde Barcelona, por la autovía,
hay un momento en el que se aprecia la montaña entera cuando sales de un túnel en concreto, ¿no? Y aprecias todo el dibujo de la montaña entera en el horizonte. Y si te fijas, parece un moai tumbado. Sí, claro. Es increíble. ¿Sabes a qué me recuerda a mí? A los castillitos que hacíamos en la playa con arena mojada, que los ibas levantando, ¿no? Que Bueno, claro, es que tiene esas formas, ¿no? Sí. Esculpidas pues evidentemente por las lluvias, ¿no? Sí. Y el viento, pero es bonito. Hay una investigadora, se llama Carmen Maimó, que tiene un par de libros sobre este tema, e incluso hay una muy curiosa porque en una de estas formaciones pues se aprecia bien, la verdad es que se aprecia bien y parece pues un mapa de España, de la península ibérica, perfectamente pues delimitado. Y entonces, claro, es muy sorprendente. Pero bueno, yo creo que son formaciones naturales, por supuesto. Es antigüedad de 40 millones de años, muy rico en fósiles. Hay que recordar que toda esa zona está ocupada por una especie de brazo de un mar más o menos interior. Y por ejemplo, yo en casa, en cuanto salgo, pues encuentro cantidad de fósiles, de gasterópodos. Bueno, incluso hay pequeños restos de lo que eran sirénidos, animales parecidos a manatís. Bueno, era un fondo de un antiguo mar que iba pues desde esta zona hasta el Cantábrico prácticamente. No sé si conocéis, en el Pirineo yo tengo varias personas que lo siguen manteniendo, esa especie de rituales. En Cantabria, en Asturias, mantengo contacto con ellos, que es las propiedades de las piedras con el agua, donde tú les acercas agua, en una garrafa, en una botella, y ellos tienen esas piedras horadadas, que son habitualmente, ¿no? Piedras que se encuentran con un agujerito, que ellos dicen que las piedras les encuentran a ellos, y tienen diferentes propiedades. Como una especie de chamanes van probando en las zonas más inhóspitas que encontramos, y van probando con el paso de los años, y saben pues que tienen diferentes piedras colgando. Una te aporta energía, una te alivia dolores gástricos, otro te puede utilizar para la reumatología. Es increíble lo que el conocimiento popular antiguo con la creencia y el uso de las piedras. Simplemente las sumergen, la dejan unos segundos o unos minutos como mucho tiempo, la extraen y tú ya la puedes beber. Bueno, hay veces que te dicen, si por ejemplo compras un cuarzo, que para recargarlo de energía periódicamente tienes que bañarlo en agua con sal e incluso dejarlo al sol durante pues, un día, por ejemplo, ¿no? Pues efectivamente, al final creamos en el mundo de las piedras y todo eso, estamos hablando de energía. Y a través del agua es una de las formas más sanas de contagiarnos de esa energía. Y de hecho a mí me parece muy curioso una cosa. Se lleva ahora, está muy de moda, unas botellas que yo os quería preguntar, bueno, no sé, Rafa, si a lo mejor tú me puedes ayudar. Unas botellas que son como de color azul, que dicen que gracias a ese color azul de la botella, que el agua empieza a tener unas propiedades que, por ejemplo, para algunas enfermedades son beneficiosas. ¿Esto cómo puede pasar? Claro, yo soy escéptico en todo eso, del mismo modo que soy bastante escéptico en cuanto a la homeopatía, que conoceréis, pues bueno, pasa por producir diferentes diluciones de sustancias que al final quedan pues en una concentración tan minúscula que cuesta de creer que eso pueda producir algún efecto. En realidad, si tú buscas la composición química de estos medicamentos, por llamarlos de alguna manera, productos homeopáticos, vas a descubrir que en gran parte pues son azúcares y que bueno, los puedes encontrar de manera natural en cualquier fruta, por ejemplo. Así que yo soy escéptico en esas propiedades curativas del agua, al menos en esta comercialización más industrial. Por supuesto, el agua como vector de sanación, de transferencia de sustancias para una absorción rápida, por supuesto, pues eso está absolutamente demostrado y consolidado desde hace muchísimo tiempo. Que el color nos pueda alterar las propiedades del agua, también soy escéptico hasta cierto punto, porque sí que es cierto que el agua pues puede reaccionar a la luz del sol, por ejemplo. Si hay cierto tipo de microorganismos en esa agua, pues van a producir cierto tipo de fotosíntesis, por ejemplo. Así pues es posible que en determinadas aguas con poca o mayor concentración de oxígeno, por ejemplo, pues vayan a proliferar ciertas algas. Esto lo podemos observar en aguas que se tiñen de rojo de manera pues súbita o verde, y que el color de un envase pues pueda modificar las propiedades físico-químicas del agua, pues es discutible, y yo no le daría mucha credibilidad, así como tampoco le doy credibilidad a gente que te puede vender agua de Luna o de Venus o de Júpiter. Sencillamente lo que hacen es, con un telescopio, hacen pasar la luz de la Luna por el ocular, pones un frasco de agua
pues absorbiendo la luz que está captando tu telescopio para impregnarse de esas propiedades de la luna. Bueno, sería la luz del sol reflejada por la luna, ¿no? Entonces, claro, estamos siempre pues jugando a ese juego de quizá jugar con nuestra propia sugestión, generar efecto placebo, y yo lo encuadraría en ese mecanismo cerebral potentísimo, ¿vale? El agua ya percibida desde siempre como algo mágico, algo que nos va a ayudar a sanar. Y si lo potenciamos con una especie de ritualización de un tratamiento médico, eso sí que nos va a ayudar a sanar de manera autónoma. La autocuración sí que puede ser pues catalizada por la ingesta de agua de este tipo o medicamentos pues tipo homeopático. Muchos van a ser provocados por la propia autosugestión, el efecto placebo, y ahí sí que tiene importancia, como digo, el ritual. Porque cuando tú ritualizas ir a una consulta médica, a un doctor, un facultativo que te va a recetar pues una medicina pues tradicional, aunque estás haciendo ciencia, aunque estás haciendo medicina, estás cumpliendo con un ritual que es ancestral, es chamanismo, pero pasado por el filtro científico. El médico actual es el chamán o la chamana de la antigüedad. Y cuando tú vas a una medicina tradicional, sigues practicando ese ritual. Voy a ver al chamán o la chamana que va a intentar solucionar mi problema, conectando con el mundo espiritual a través de ciertas sustancias, y eso es lo que le va a dar validez, le va a dar potencia a ese efecto placebo, cuando efectivamente no se trata de un principio activo que te pueda provocar una reacción química efectiva, pero sí que tu cerebro lo va a interpretar como el desencadenante de las reacciones en tu propio organismo para generar las sustancias que te van a sanar de afecciones que pueden ser más o menos leves. Así que bueno, es muy importante ver cómo incluso creer que el agua enriquecida por la luz de la luna nos va a ayudar a curar ciertas patologías. Pero atención, si tú lo crees firmemente, oye, es posible que te ayude. Así que el poder de la autocuración, de la autosugestión, sí que eso es muy importante, y por supuesto el agua como vector para catalizar eso, por supuesto que sí. Jesús. Bueno, yo creo que hay que poner en valor lo que habéis comentado y sobre todo el elemento tanto intrínseco como extrínseco del agua. Es decir, el agua tradicionalmente ha sido el mayor elemento que ha existido desde que existen registros en la humanidad en cuanto a curación y sanación, bien sea por ingesta del propio agua, bien sea por aplicación directa o bien sea bañándose en ella. Vamos a textos bíblicos de diferentes religiones, creencias, credos, desde antes de los antes, ¿vale? Principalmente el agua. En segundo lugar, si entramos un poco más, ya he entrado pues, en una época más actual, entre comillas, bajando a lo que es Europa en sí, fijaros cómo siempre alrededor de las fuentes, alrededor del agua, siempre ha habido mitos, ha habido leyendas, ha habido tema de hadas, ha habido... Con la cristianización se crean santuarios alrededor de todos esos centros de leyendas y a partir de ahí empezamos a hablar ya de milagros, de apariciones, etcétera, etcétera. Y ya entramos más hacia adelante en ritos como puede ser desde la hoguera de San Juan, etcétera, donde no solo vamos alrededor de otros elementos como el fuego, sino que el agua está también presente. Y ya si nos vamos a nivel extrínseco, el agua es sanador desde un punto de vista ya, especialmente en nuestros pueblos y ciudades, ahora mismo que se está poniendo de moda, por desgracia, el tema de las sequías. Hablar de agua es hablar de vida, en donde en un municipio, además de esas fuentes en donde todo el mundo bebe, se pueden colocar industrias, en donde hay granjas, en donde alrededor de los canales, de los pantanos, puede haber vida. En ese sentido, hablar de agua no solo es a nivel de místico, a nivel de leyenda, sino especialmente hablamos de agua, es sinónimo de vida. Mira, las grandes apariciones de imágenes cristíferas, de vírgenes, las más enigmáticas que hay en la historia, siempre aparecen esos halos de luz que emergen de las aguas. Siempre en los mares, en los ríos, en los lagos, cuando hay una aparición divina, siempre ese resurgir, las grandes enigmas de la historia, aparece como una especie de gran orbe luminoso donde en el centro está esa aparición. Así que el agua siempre ha estado muy relacionada. Pero hablando con ese misticismo también del agua, yo no sé si el agua puede llegar a modificar un campo eléctrico, si nos puede generar un tipo de... Por ejemplo, la brujería lo utilizaba mucho en las cuevas como un elemento para tú tener un estado alterado de conciencia. Si te colocas en un lugar donde hay un río subterráneo, puedes tener una facilidad para ello. ¿Puede alterar el agua, un río subterráneo, una percepción psíquica?
Sí, por supuesto que sí. El agua, pues como buen transmisor de un campo eléctrico, un campo electromagnético en este caso también, pues sí que va a tener una incidencia directa sobre estados alterados de conciencia en lugares concretos que luego van a ser pues monumentalizados y consolidados para toda la eternidad como lugares sagrados por naturaleza, muy frecuentemente asociados a existencia de cursos de agua subterránea. Y eso pues lo estamos viendo en las investigaciones que llevamos realizando desde hace años, por ejemplo, con este aparato. Eso te iba a preguntar. Lo que tienes allí es un geomagnetómetro. Exacto. Sí. Con este instrumento pues medimos de manera científica la intensidad del campo magnético terrestre. O sea, estos son los famosos nanoteslas. Claro, esto mide los famosos nanoteslas. ¿Y cómo funcionaría? Bien, pues el campo magnético terrestre se origina de manera natural en el núcleo de la Tierra. Tenemos que imaginarnos el núcleo de la Tierra, pues hierro, níquel, otras aleaciones de metales, pues que están en el centro de nuestro planeta. Por encima de este núcleo interno tenemos otra pequeña estructura, sería un núcleo más externo. Y todo esto estaría en un estado pues similar al magma de los volcanes, para que todo el mundo lo entienda de manera rápida. Esto está pues en rotación y en fricción con capas más superficiales de la Tierra, que están en un estado mucho más sólido. Esa rotación, esa fricción genera un campo electromagnético que sale de manera homogénea en todas direcciones, desde el centro, desde el núcleo de la Tierra, hacia la superficie. En esa parte tan interna tenemos valores de más de 200.000 nanoteslas. Antes de empezar esta grabación, pues hemos tomado algunas lecturas aquí en el plató y hemos tenido valores pues entre 30.000, incluso 70.000, ¿no? Valores ¿Cómo sorprendentes. funciona esto? Bueno, pues esto lo que mide es el valor del campo magnético en su vector vertical y sencillamente pues lo que obtenemos es la lectura atenuada de esa intensidad tan extrema de 200.000 nanoteslas en el núcleo de la Tierra, que a medida que va ascendiendo hacia la superficie de nuestro planeta va atravesando diferentes capas con distintos materiales. De manera que, por ejemplo, capas de minerales muy metálicos van a atenuar ese valor, en cambio, por ejemplo, capas con aguas subterráneas pueden llegar a potenciar ese valor. Entonces eso sufre ciertas fluctuaciones en el valor que nosotros podemos llegar a medir, y cuando nos desplazamos en un espacio de pocos metros de un entorno a otro y con el medidor detectamos que hay una oscilación de unos 2.000 nanoteslas de diferencia, pues en ese lugar vamos a poder pues constatar que personas especialmente sensibles pueden empezar a experimentar sensaciones anómalas, que también pueden ser muy físicas, como jaquecas, dolores de cabeza, pero también pues, se pueden experimentar alucinaciones de todo tipo, acústicas, olfativas, visuales, incluso experimentar la sensación de presencia, sentirte acompañado por alguien, pero obviamente tú no observas a nadie, pero estás absolutamente convencido de que hay alguien allí contigo. Eso nos puede explicar por qué en algunos lugares pues pueden haber quedado marcados para siempre por este tipo de apariciones pues marianas, religiosas, místicas, o llamémoslas como queremos, pero que sí que es algo que emana de la Tierra de manera natural y que nuestro cerebro pues sufre o interpreta de una manera tan peculiar, tan potente, que es más real esa experiencia que tu propia existencia. Por eso es fácil que en un mismo lugar, si más de una persona o dos experimentan ese tipo de sensaciones anómalas en un entorno concreto, si cualquier persona, aunque no sea especialmente sensible, puede llegar a experimentar algo parecido, oye, crea a pies juntillas que el lugar es sagrado, que allí ocurre alguna cosa. Y por eso pues tenemos lugares monumentalizados para siempre, marcados como sagrados, como por ejemplo Stonehenge, o como bien comentabas, pues cuevas con arte rupestre paleolítico, porque hemos observado ese tipo de anomalías también ahí, por ejemplo en la Cueva del Castillo, en La Pasiega, por ejemplo, y bueno, en muchísimos lugares. Y relacionados con el agua, tenemos un caso muy concreto, muy bonito en España, en Málaga, son los dólmenes de Antequera. Oh, qué bonitos. Maravilloso, porque tenemos, bueno, allí también está el Torcal de Antequera, una formación kárstica preciosa. La Peña de los Enamorados, que también parece pues una montaña tallada prácticamente, porque parece un perfil, una cara, es impresionante. Y allí tenemos pues 3 monumentos megalíticos, 2 de los cuales están pues bueno, alineados directamente, uno al Torcal, otro a la Peña de los Enamorados y otro pues tiene una relación astronómica interesante. Pero es muy interesante porque este dolmen de Menga pues es precioso, recomiendo a todo el mundo que lo visite. Tenemos una cosa muy curiosa, y es que hay una galería hecha con ortostatos, con losas, un dolmen pues precioso, maravilloso, y esa galería mide 19,5 metros de longitud. Pero ¿qué ocurre? Que en la parte más profunda del dolmen tenemos un pozo excavado en la roca que mide 19,5 metros. Y es espectacular porque aún hay debates sobre qué es lo que fue primero, si el pozo
o el dolmen, es decir, un lugar de enterramiento común asociado a un pozo que nos da la vida, rituales de vida, rituales de muerte, rituales del paso de la vida a la muerte, asociados al agua. Además es muy interesante porque allí se ha podido descubrir que probablemente la finalidad de esa estructura, de ese pozo tan profundo, porque 19,5 metros, estamos hablando de un horizonte de hace quizá más de 5.000 años, pues no es una obra fácil. Un pozo que no es natural, que esto está trabajado. Me acuerdo además que un pozo excavado, un pozo excavado. Y claro, lo que ocurría es que en esa época se piensa que el agua de la zona pues estaba muy salinizada, entonces no era demasiado potable. Y por eso la necesidad de buscar una profundidad tan importante para obtener ese agua, ese líquido vital, y asociado a una experiencia pues mística como es el enterramiento, porque hay que recordar que en las ceremonias de enterramiento pues es importante ritualizar ese tránsito de la vida a la muerte, y al revés, hay que pensar, imaginaros, el dolmen, una cueva artificial, depositamos a nuestros muertos en el interior, nos desplazamos de la vida a la muerte, depositamos el cadáver en la parte más profunda del dolmen, pero luego hacemos el camino a la inversa, volvemos a la vida los que hemos sobrevivido a esa persona que ha muerto. Si eso lo asociamos además a la potencia de sumergirnos en el agua, hacer abluciones en ese agua, pues va a tener una potencia ritual nuevamente potentísima para vivificarnos, devolvernos a la vida a través del agua. Y ahí lo podríamos enlazar con, por ejemplo, el bautismo, todo este tipo de rituales. El bautismo al final es la aspersión, ¿no? Que es el nacimiento, es bienvenido, ¿no? al mundo. Pero cuando se muere también, cuando se muere se asperge el féretro, el fallecido, para recordar ese bautismo y recordar que tú ya estás en ese reino dentro de la cristiandad. O sea, que realmente es la simbología que también que tiene el agua, como la simbología también de San Juan, que fue el que generó el primer bautismo, el bautismo de Cristo. Así es. Y después, en su propio evangelio, nos cuenta también cómo en un estanque considerado curativo, que es el de Betesda, Jesús sanó a un lisiado bañándolo en esas aguas. O sea, ya viene desde muy lejos, ¿no? Todo el poder curativo, como estamos hablando aquí, demostrado en ese caso, en caso de aguas sulfuradas científicamente, que sí que aporta condiciones beneficiosas para el organismo, pero desde la antigüedad ya viene. Yo no sé si recordáis una historia preciosa de la que nunca se ha tenido certeza que fuera así, pero en 1513 partió una expedición con Juan Ponce de León en busca del agua de la vida, la fuente de la eterna juventud, otra vez el agua ligada a la posteridad del ser humano, ¿no? Para prolongar esa vida. Pues, él partió y llegó. Su idea era llegar a la isla de Bimini, no la encontró y acabó llegando a Cabo Cañaveral, donde más o menos casi 500 años más tarde 3 hombres salieron desde ese mismo punto para pisar la luna por primera vez, ¿no? Las referencias. Allí ahora mismo, a día de hoy, hay un manantial. Evidentemente, no hay escritos que digan que fue allí, ni siquiera, como digo, es como una leyenda muy bonita, ¿no? Que Ponce de León verdaderamente buscaba la fuente de la eterna juventud, ese agua de la vida, pero sí que es cierto pues que hay diversos sitios, entre ellos allí, en Florida, en el que se encuentra ese manantial de Fountain of Youth, que es la fuente de la eterna juventud, ¿no? Un lugar turístico bastante recurrente al que mucha gente se acerca pues por esa leyenda tan bonita, ¿no? Pero si nos remitimos, como hemos hablado del Evangelio de Juan, y también, incluso más atrás en el tiempo, tenemos como, fíjate tú qué curioso esto, ¿no? Los persas, preocupados por la longevidad de los etíopes, llegaron a reunirse, unos emisarios, a preguntar por qué tenían esa capacidad ya no de sanar, sino de postergar su vida mucho más y en mucha mejor condición que los persas en este caso, ¿no? Que estaban inquietos, estaban preocupados. Y el rey Enzna, el rey etíope, los llevó a un lugar, esto lo dejó constancia de Heródoto en sus escritos, a un lugar, en una fuente, en la que según cuentan, todo se hundía, cualquier cosa se hundía. El agua era como perfumada, podríamos estar hablando de hoy en día de uno de estos balnearios, ¿no? Lo que pasa que lo de perfumado, no sé el concepto que tendrían ellos, porque estos no huelen muy bien, ¿no? Pero bueno, en el que si te sumergías, salías con la piel mucho más suave, como hemos hablado, ¿no? Toda esa elasticidad que nos aporta. Y fíjate tú, desde entonces, y a mí, pues al ver esta noticia, ¿no? Me ha recordado Etiopía, y qué se dice que hay en Etiopía también, ¿no? Bueno, en Aksum, en la capital, en Santa María Sion, que está el Arca de la Alianza. Siempre ligado estas zonas tan mágicas, ¿no? A esas corrientes, en este caso de agua, ¿no? Que
que nos llevan al inicio de la vida y al final, como estáis diciendo también. Y esas aguas de la eterna juventud tan ligadas también al mundo de la literatura, en el cine, en las novelas, que lo hemos visto. Bueno, y en nuestra vida diaria, en la sociedad durante el siglo XX, bueno, yo creo que desde el siglo XVIII, ya en su esplendor en el XIX, se convirtió como en un símbolo de clase social, ¿no? Todo el tema de los balnearios, de poder disfrutar de esas aguas sanadoras, de poder ir a esos hoteles construidos para ese tipo de terapias, pero también terapias para el alma, como estábamos diciendo, todo muy ligado a lo milagroso. Por ejemplo, lo que ocurrió el 11 de febrero de 1858 con la niña Bernadette Soubirous, Bernadette de Lourdes, cuando, bueno, pues en una zona junto a la orilla del río Gave, escuchó un ruido y al volver la mirada vio a una señora vestida con una túnica blanca y con 2 rosas amarillas en cada pie. A partir de ahí se fue apareciendo durante varios días y además le pidió a la niña que, aparte de rezar juntas, que se le construyese allí una capilla, ¿no? Es lo que hoy conocemos como una zona sagrada a la que viajan miles y miles de personas hasta Lourdes, hasta esta pequeña localidad muy cerca de los Pirineos. Y es muy curioso porque estábamos hablando antes de esa autosanación, ¿no? De el poder creernos nosotros mismos, ¿sabes? Porque hay veces que la fe, o simplemente, ya no hablo religiosa, sino en cuestiones físicas, el pensar que yo voy a darle un lametazo a esto y me va a sentar bien, y entonces me sienta bien porque yo lo creo. Qué curioso que hay tantas personas que a día de hoy, con todos los avances que hay científicos, siguen haciendo estas peregrinaciones a lugares como este, y que además luego siempre como obsequio, bueno, pues compras esas botellitas de agua con la forma de la Virgen. Todo el mundo tiene en casa. Todo el mundo tiene 1, 2 alguna. o 3, sí, sí. Y las llenas en las fuentes de allí, se lo llevas de obsequio a tu familia, ¿no? A tus amigos, como algo, toma, esto quiero que te sirva de algo. Y claro, por supuesto, ha influido en la literatura, ha influido en el arte. El agua está siempre presente con nosotros. La verdad es que ahora que comentas Lourdes, de los cerca de 7.000 casos que ha habido en Lourdes, 70 han sido certificados por la Iglesia Católica como milagros. 70 por una no explicación científica. La verdad es que incluso se hicieron estudios alrededor de Lourdes y ahí está la creencia o la no creencia, ¿no? Realmente esos 70 milagros, incluso con médicos fuera del entorno de la Iglesia, en donde no había una explicación verídica. Por otro lado, se decía que las tierras que estaban alrededor de Lourdes tenían una magnetización bionegativa que provocaba una energía importante a la hora de aportar hidrógeno, iones positivos para lo que es el cuerpo, y eso explicaba de alguna manera esos beneficios. ¿A qué me refiero? A partir de los 40 o de los 50 años, el cuerpo, especialmente órganos claves como el hígado, etcétera, pierden iones, pierden hidrógeno. Especialmente a nivel de iones. Ese agua, lo más probable no, porque científica hay una evidencia, hay una magnetización, una energización positiva que te provoca en el cuerpo a esos niveles bajos a partir de cuando alguien cumple años, que te provoca beneficios saludables a lo que son tus organismos claves, en este caso principalmente el hígado. Es a partir de ahí donde se le intenta explicar el porqué de las aguas de Lourdes. Ahí entra ya aquel que es más de ciencia y aquel que es más de creencia. Lo que está claro es que hay un número que está muy por encima de la media de milagros, 70 certificados por la Iglesia Católica en este caso, que hace que hoy por hoy Lourdes, junto con Fátima y otros lugares, sea un centro de peregrinación a nivel internacional. Bueno, Rafa es un hombre de ciencia. Es más, todo lo que hemos estado hablando de esos beneficios, de esa alteración que puede tener de un campo natural el agua, el magnetómetro que has traído, eso es ciencia pura y dura. Claro, sí, porque esto es un instrumento científico que te da pues unos valores numéricos y otro equipo pues similar o
otro geomagnetómetro pues debería registrar unos valores similares en ese mismo lugar, siempre que estamos sobre todo en un entorno natural, sin, por supuesto, pues cableados o alcantarillado. Por ejemplo, en una área urbana es más complejo medir este tipo de nivel energético porque va a estar falseado o interferido por toda la tecnología, ¿no? Por ejemplo, aquí estaría falseado el terreno inferior. Claro, aquí tendríamos interferencia de pues todo el cableado del plató. Bueno, lo hemos visto. Del estudio, lo hemos comprobado fácilmente, hemos salido fuera y ahí estaba mucho Porque más estable. ¿Esto es encenderlo? Sí. Y poner el... Esto es encenderlo, sí, este es muy portátil, muy poco invasivo, porque en el estudio que nosotros realizamos, sobre todo pues de monumentos prehistóricos, dólmenes menides, o incluso dentro de cuevas, pues es muy importante no dañar el entorno, no alterar nada, porque los geomagnetómetros más avanzados, más precisos, pues son una mochila que tienes que cargarte a la espalda, con los sensores pues son antenas básicamente, pues que salen 4 o 5 antenas de tu cuerpo, 2 o 3 metros de diámetro. Entonces, claro, imagínate en un entorno de bosque cerrado ir avanzando con eso, es imposible. Entonces, este sí que nos permite pues deslizar la sonda a prácticamente cualquier lugar y si queremos ni siquiera contactar con la superficie, tomar la lectura. Porque si tú ahora lo pones en el suelo, ¿qué valor nos arrojaría? ¿Podemos probarlo? Sí, podemos probarlo. Dale, un valor normal serían pues entre 25.000, 30.000. Podríamos llegar en algún lugar en un entorno natural hasta 70.000, pero sí que es cierto que valores de 70.000 ya son muy altos. O sea, y es aquí, atípico encontrar 70.000. Aquí en el plato hemos encontrado valores de ese rango, 70.000, pero también hemos encontrado valores negativos, lo cual equivaldría a que yo tomara la medición pues al revés. Como si esa energía viniera. Que es la segunda vez que lo encuentras. Es la segunda vez que lo encuentro. La primera vez que lo encontraste con el señor que tienes enfrente. Sí. Yo me acuerdo del castillo en el castillo templario de Monzón. Y lo ligo, con tu permiso, Rafa, a que en el castillo los templarios siempre buscaban sitios con energías telúricas. Sí, por supuesto. Realmente imaginaros el procedimiento rudimentario que era un secreto bien guardado, hay diferentes teorías, pero por ejemplo por el castillo de Monzón debajo pasan muchísimas capas freáticas de agua, ¿vale? Sí. Y los niveles que se encontraron en el castillo de Monzón, en la iglesia de San Nicolás, fueron increíbles. Sí, fue increíble, especialmente pues en una esquina, que en una especie pues de hornacina, que la historia cuenta que ahí pues había estado custodiado el grial incluso, ¿no? Ya que pues nos descolocó muchísimo porque ahí teníamos energía negativa muy intensa y en un lugar pues que, bueno, es una construcción, pero claro, es una construcción medieval, entonces pues claro, no había cualquier tipo de interferencia electromagnética. ¿Qué nos marca esto? Bueno, vamos a ver. Aquí. A ver si no... A ver, vamos a poner aquí el magnetómetro en el suelo. Esto es en tiempo real nuestro y podemos saber lo que marca el plató donde estamos, su sitio, para pues ver... Aquí en este lugar está muy bajo, ¿vale? Está marcando pues 13.800 nanoteslas más o menos. Sí. Y eso es un valor muy bajo del campo geomagnético. Mejor, ¿no? Bueno, mejor o no mejor, depende. Porque lo que va a ser crucial es exponernos a diferentes niveles de energía, por ejemplo, a medida que nos vamos desplazando por un entorno. Si estamos siempre en este entorno de estos 13.000, bueno, no va a ocurrir nada, pero si yo paso en el espacio de un metro de un valor de 13.000 a un valor de 70.000, pues ahí sí que voy a poder experimentar pues dolores de cabeza, náuseas, este tipo de alteraciones que hemos comentado antes. Es justo la cifra que nos ha dado detrás de la silla de Nacho. ¿Dónde está Nacho? O sea, en este corto espacio tenemos desde 13.000 a 7.000. Un pues salto, ¡pum! Todas las tontadas que digo son fruto de la zona de la silla. La hornacina, grial. La hornacina y Chus que no se puede mover de la silla, porque le han dicho que si se mueve llega a unos niveles que... Bueno, Chus tiene que trabajar en una baldosa prácticamente. Sí, ahí está, bueno, está quieto completamente. Sí, claro, aquí hemos encontrado pues unas anomalías muy potentes de más de 60.000 nanoteslas en algunos casos. Entonces, claro, antes te comentaba pues que como referencia en Stonehenge, que también es un lugar sagrado por naturaleza, ahí la anomalía máxima eran 15.000 nanoteslas, coincidiendo prácticamente con el centro del monumento. Ahí las anomalías las atribuyo a una concentración inusitada de titanio que hay bajo la superficie. Muy interesante. En otros lugares sí que podemos establecer relaciones con el agua subterránea, por supuesto. Y claro, sí que la mineralización o no mineralización del agua sí que nos va a aportar pues todo ese tipo de sustancias que nos va a favorecer pues unas reacciones pues con ciertos iones que nos van a resultar beneficiosos y van a poder curarnos pues de ciertas afecciones. Eso es tan potente como para generar lo que llamamos como milagros. Pues ahí es donde sí que convendría un estudio científico muy profundo de la persona, del caso médico,
y sí que es en cualquier caso muy interesante el estudio clínico real de las curaciones milagrosas, que es muy, muy interesante. Yo lo relacionaría también sobre todo a nivel psíquico más interno, con esa repotenciación de la ritualística y del poder de autocuración, de autosugestión, que por otra parte es algo prehistórico, como hemos comentado antes, porque hemos hablado un poquito del dolmen de Menga, pero también tenemos otros casos de monumentos megalíticos asociados a la presencia de aguas y asociados ya claramente a cultos curativos. Por ejemplo, tenemos algunos casos en dólmenes en Malta, en Gozo, también en las Islas Baleares, con orientaciones astronómicas interesantes que fueron estudiadas por Michael Hoskins, más grande pues arqueoastrónomo, asociados a posiciones estelares, por ejemplo, con las Pléyades, que es un cúmulo de estrellas jóvenes muy interesante, que lo vemos muy bien en invierno, y asociados a lugares de sanación a través del agua y atención también a través del sueño. Es muy interesante, lugares que se reutilizaron a partir de ese culto a la vida eterna, a preservar la muerte, monumentalizar pues ese lugar de descanso eterno, porque en esa prehistoria la población vivía en cabañas de madera, pero en cambio la tumba, aquello que debía ser la casa eterna, eso sí que se hacía para toda la eternidad, lo construíamos con piedras. Pues es interesante cómo en algunos casos se ha reciclado esa estructura megalítica para funcionar como un centro de curación a partir del sueño, no el sueño eterno, pero sí favorecer ese descanso y esa curación a través del efecto beneficioso de regeneración de hormonas que experimentamos pues cuando dormimos profundamente. Muy interesante. Jesús, ¿algo querías comentarnos? Yo creo, y sobre todo lo que comentábamos a nivel de los nanoteslas, de todo el tema de las energías telúricas, de las variaciones sufridas por el agua, comentaba como en criterio de que de alguna manera influían pues, según qué personas y que daban lugares a sensaciones de ver cosas, de mareos. Yo me acuerdo, y ya personalmente en el Castillo de Montón lo hemos podido experimentar, bajando por los túneles con una pérdida sensorial increíble, fruto probablemente de esas capas freáticas y también la pérdida de espacio-tiempo, pero es que le pasaba a muchísima gente que subía al castillo y bajaba, decía, jolines, es que en la capilla de San Nicolás del siglo XI, en lo que es la sala capitular, había momentos como que me daban mareos. No era una persona, de 10 había 6 que venían con una sensación o como con mal de estómago o como que necesitaban sentarse, personas que hacían deporte habitualmente, ¿no? No solo por el 15% de las rampas al subir, claro, sino que decían, jolines, es que notábamos unas sensaciones muy extrañas. Probablemente esas capas freáticas, esa energía telúrica, esos nanoteslas que daban incluso valores negativos no usuales o imposibles, pues provoquen también esas capas de agua que pasan por debajo. Y luego incidir en algo importante. El agua siempre ha estado ligado a purificación, a sanación, e incluso lo que más conocemos nosotros, la propia Iglesia Católica dice y decía que la manera que curaba a Dios era siempre a través de los sacramentos y a través de los elementos naturales, y principalmente el agua. Luego añadía con ayuda de las oraciones y la Virgen María. Pero realmente ese misticismo que ha habido intrínsecamente alrededor de creencias, no solo de la propia Iglesia, sino a nivel islámico, a nivel hindú, a nivel de tradiciones en Japón, que también hay cultos alrededor de las ceremonias alrededor del agua, o incluso de tiempos inmemoriales con romanos que marcaron también una etapa alrededor de las termas, etcétera. Yo creo que el agua, más allá de que seamos el 70% también agua, es un elemento fundamental a nivel tangible y a nivel de bien intangible. Silvia. Me sorprende mucho cómo un elemento tan básico en la composición de nuestro planeta, bueno, pues al final tiene una importancia tan grande en nuestra vida y hay tantos lugares del mundo donde falta. Es decir, en esos lugares, ¿cómo se ha adaptado la vida para poder vivir sin un elemento tan básico? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se adaptan las especies? ¿Cómo se adapta la vegetación? Una cosa que es necesaria para todo, para el funcionamiento celular. De hecho, bueno, antes no lo he comentado, pero con las aguas sulfuradas estas también, una de las cosas que más ayuda es a la respiración y a la eliminación de desechos de las propias células, ¿no? ¿Cómo se hace esto sin tener agua? Pues como ocurre también con las zonas heladas, que tampoco tienen agua. Bueno, pero... Con esa congelación del agua. Y adaptarse a ella, ¿no?
bueno, ahí tienes agua, aunque sea congelada. Sí, se puede usar. Sí, claro, cuando no está a 0 grados, pues pasa a estar un poco por encima del punto de congelación, que bueno, depende pues de la salinidad del agua, todo eso puede variar, es muy interesante. No, pero claro, dices la Antártida, por ejemplo. Claro. El adaptarse a esos ambientes. Sí, sí. O tienes reservorios como es el lago Vostok, Claro. que estás en, no me acuerdo, son más de 1000 metros de profundidad y te encuentras microorganismos que no conocemos Claro. en nuestro mundo. Aquello que dicen que si sacamos ese agua puede desatarse absolutamente un apocalipsis en este El mundo. famoso permafrost. Cuidado con, Sí, con lo que lo a que se partir está de ahí, descongelando. las bases de metano que hay debajo de todo eso puede provocar un cierto colapso. Cuando hablábamos de días atrás del cambio climático, todo el tema del metano que está debajo de esas capas. Pero fijaros, ya voy un poco más allá, la importancia del agua cuando mandamos satélites, sondas, para ver qué cantidad de agua hay en Marte. A mí me alucina muchísimo un último, es reciente, de hace unos meses, se ha descubierto que existen reservas de agua en Marte, ya no todas las que cada vez se conocen más. Hace poco han descubierto una bolsa de 20 kilómetros por 1 kilómetro. Bueno, están en la punta de los volcanes de Marte, están descubriendo agua. Sí, es que está por todas partes. Es que, claro, Marte Cuidado, tuvo un o sea, pasado correcto. absolutamente acuático, o sea, era un mundo similar a la Tierra en muchos aspectos y es muy interesante ver cómo ha cambiado eso, porque la mitad de Marte estaba sumergido sobre un auténtico océano más salino, una composición pues un poco distinta a los océanos de la Tierra actuales, pero que era un escenario muy propicio para la vida. Entonces, bueno, yo estoy convencido que en Marte hubo vida en el pasado, que es probable que todavía alguna vida siga capaz de sobrevivir allí, quizá no en la superficie porque tiene una atmósfera tenue y la radiación del Sol y del espacio profundo podría matar esa vida con facilidad, pero sí que en el subsuelo, en sistemas de cuevas subterráneos que están ya cartografiados, donde sí que tenemos las evidencias de esa agua que todavía queda allí. Todavía circula cierta cantidad de agua en la superficie en momentos concretos sobre Marte. Y bueno, a mí me sorprende mucho porque cada 2 por 3 pues aparecen noticias, como comentas, de descubierto pues tantos toneladas, tantos metros cúbicos de agua en Marte, pero bueno, sí, desde los años 70 o más sabemos que Marte estuvo dominado por el agua. Es muy curioso eso, cómo de manera cíclica pues saltan noticias sobre el agua, y yo creo que tiene que ver pues con esa asociación ya innata, ¿no?, de agua, vida. Y sobre lo que comentaba Silvia, pues esos organismos extremófilos que pueden efectivamente sobrevivir prácticamente sin agua. Tenemos organismos... Incluso la evaporación, ¿no? Sí, que la sí. recogen esos Claro. animalitos No, para o increíble. su propio sudor Sí. lo transforman en agua para beberlo. Para beberlo. Y no solo eso, sino organismos muchísimo más simples que viven atrapados dentro de estructuras minerales, estalactitas y estalagmitas, a más de 1000 metros de profundidad, y que son organismos que en su origen los habíamos catalogado como organismos marinos y hoy los encontramos viviendo atrapados en rocas, sin acceso jamás a esas grandes cantidades de agua. Otros, como Bacillus infernus, pues también a kilómetros de profundidad, presión muy alta, temperatura muy alta, devoran rocas de hierro y jamás tienen contacto con el agua. Así que, claro, y es muy interesante el agua. Fíjate si es sagrada, que cuando buscamos vida fuera de la Tierra, buscamos planetas que estén en lo que llamamos la zona de habitabilidad de ese sistema estelar. ¿Y qué es lo que define la zona de habitabilidad? Pues es la distancia a la que debe estar un planeta de su estrella para permitir la existencia de agua líquida en la superficie. Entonces a mí me maravilla mucho como científico decir, bueno, a ver, o sea, yo le pido a no sé qué planeta orbitando no sé cuál estrella que para que aquello sea viable para la vida tenga que haber agua líquida en la superficie. Y te acabo de explicar el Bacillus infernus, que nunca tiene contacto con el agua, estos O organismos sea, hay que están vida que atrapados en rocas. puede tener vida sin contacto con el agua. Claro. Entonces, claro, yo entiendo que hay que ser conservador y decir, bueno, pues vamos a ver, la Tierra conocemos más o menos lo que es la vida, entre comillas, porque la vida es algo muy complejo de definir y es muy interesante esa definición. Entonces ya no sabemos muy bien lo que está vivo y qué es lo que no, pero como más o menos conocemos lo que es la vida en la Tierra, vamos a buscar algo similar porque así podremos estar seguros que cuando detectemos algo parecido, ay, mira, esto sí porque se parece a lo que nosotros sabemos distinguir. Pero aún así habría que tener la mirada mucho más amplia para detectar vida, aunque no sea tan similar a lo que esperamos encontrar. Porque, mira, yo siempre recuerdo una película muy interesante que es Jurassic Park, y allí decían, el matemático, Jeff Goldblum, ¿no?, el actor, pues decía, Ian Malcolm decía, oye, la vida se abre camino. Así que, bueno, con agua o sin, es posible que encontremos esos extremófilos prácticamente en cualquier lugar del universo. De hecho, hace muy poco, la Estación Espacial Internacional lanzaron una actividad extravehicular
ordenaron a los astronautas, oye, salir ahí fuera y pasar el paño por fuera un poquito a ver qué microorganismos encontramos ahí. Porque se están encontrando microorganismos que están sobreviviendo en el espacio exterior sin ninguna protección. Así que bueno, fíjate, si hay vida en el universo es que están pegados a la Estación Espacial Internacional. Pues apuntamos ese tema porque lo hablaremos. Nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias a todos. Jesús, gracias. Muchas gracias a vosotros. Agua es vida. Al final, fíjate, Rafa, hemos vuelto a ese Big Bang, ¿no? Al inicio de todo, ¿no? Esa creación de las primeras moléculas del agua. ¡Pum! Claro, y además es que estamos muy seguros de que buena parte del agua puede llegar del espacio exterior, porque pues tenemos grandes científicos en España. De hecho, de los más grandes expertos en meteoritos los tenemos pues aquí, el doctor Josep María Trigo, por ejemplo. Pues Josep María, con sus compañeros, pues han demostrado que en determinados meteoritos, concretamente una condrita carbonácea, bueno, hay muchos tipos de meteoritos, ¿de acuerdo? Pero en este concreto, un meteorito se llama La Paz, pues ahí se encontró rastro de agua atrapado dentro de la estructura del meteorito. Entonces dices, ¡bah, bingo! Sabemos que parte del agua de la Tierra pudo llegar a bordo de meteoritos y cometas de manera ya directa. Hay otra hipótesis para explicar el origen del agua de la Tierra, y es que efectivamente hemos descubierto nuevos tipos de rocas en partes bastante profundas de la corteza terrestre que contienen una cantidad de agua que no esperábamos encontrar ahí. Así que, bueno, algo tan básico como el agua, pues no tenemos muy claro ni tan solo su origen, puede ser extraterrestre o intraterrestre, pero hay que recordar que nada de la Tierra es en realidad de la Tierra, sino que viene de la generación de estrellas anterior al Sol. Así que, bueno, si somos agua, pues prácticamente somos extraterrestres todos nosotros también. Muchas gracias, Rafa. Silvia, gracias. Un placer, gracias. Dani. Mucha agua. Gracias a vosotros. Volveremos a la Puda, a un sitio precioso. Ponce de León, Alejandro Magno. ¿Y dónde bañaron a Aquiles? En la Laguna Estigia. Pues mira, la Laguna Estigia, que además había un inicio, un origen, un agujero que llegaba a ella a los pies del monte Vesubio, donde esas nubes que había de la evaporación del agua con el calor de aquellas tierras, que allí estaba la Sibila de Cumas, la Cumea, la Cumana, donde ella con sus profecías lo que hacía era utilizar esa cueva como una trompeta hacia el exterior para decirle al mundo todo lo que tenía que hacer, cómo iba a ser el futuro. Y ella tenía un río subterráneo, que es de lo que hemos hablado, ese río subterráneo el que lo continuaba, llegaba hacia la Laguna Estigia, donde estaba el barquero del más allá, donde estaba Caronte, esperando a aquellas almas, hasta que un día pues llegó Apolo, y era su dios, ¿no? de las sibilas, y le dijo que le daba un deseo, le concedía un deseo. Y ella cogió un puñado de arena del suelo de esa pequeña playa que iba a la Laguna Estigia y dijo que quería vivir tantos años como granos de arena tuviese en la mano. Se lo concedió, pero se le olvidó pedir la eterna juventud. Dicen que murió completamente enloquecida en unas zonas de unas jaulas, en aquellos mitos de la antigua Grecia, antigua Roma. Próxima semana más. Un abrazo.